En cada rincón de la Biblia hay un susurro que aún habla. En Enigma Divino, lo escuchamos juntos. Hoy, una nueva historia nos recuerda que lo divino nunca deja de revelarse. El pozo que no era final. Jeremías fue arrojado al pozo, pero la verdad no se ahoga. Introducción: el eco silencioso de la verdad. En el vasto escenario de la historia humana, donde la ambición de los poderosos intenta silenciar las voces de los justos, surge una pregunta resonante: ¿cómo elegir la verdad cuando el mundo parece conspirar para enterrarla? Jeremías, un profeta marcado por el fuego de la inspiración divina, enfrentó esta misma batalla. En un tiempo donde los sonidos de la fe eran sofocados por la arrogancia del hombre, Jeremías se mantuvo firme, un destello de luz en un firmamento de sombras. Pero, ¿es realmente posible apagar aquello que fue encendido por la voluntad de los cielos? ¿Puede la oscuridad prevalecer cuando la verdad se ha propuesto salir a la luz? Estas preguntas, como un susurro divino, invitan a la reflexión más profunda. Capítulo 1. El destierro a la soledad. La tarde era gris, y una tormenta lejana susurraba promesas de lluvia. Jeremías fue arrastrado al pozo con la brutalidad de un destino ardiente. Sus captores, cegados por el miedo a lo divino, pensaron que silenciarlo en la penumbra enterraría también sus palabras proféticas. Pero Jeremías, envuelto en la oscuridad, encontró compañía en la voz de Dios, que nunca cesó de hablar en su corazón. Las nubes se arremolinaban en el cielo, reflejo del tumulto que se gestaba en el alma de aquellos que querían callar al profeta. Su figura, delgada y serena, se recortaba contra el horizonte, mientras los murmullos de los hombres se transformaban en gritos de sentencia. Con fuerza desmesurada y manos temblorosas, lo empujaron al abismo terroso que aguardaba. El eco de la caída fue como un susurro de la naturaleza, que al igual que él, presenció impotente la injusticia. Jeremías tocó fondo no solo en el pozo, sino en el corazón de una tierra que había olvidado a su creador. Sentado en la humedad fría, sus pensamientos vagaban entre el barro espeso. La soledad lo rodeaba, pero en ese silencio donde el mundo callaba, la voz de Dios se convirtió en un susurro constante, un río de esperanza que fluía eternamente. No temas, parecía decirle el viento que apenas rozaba la boca del pozo, porque yo estoy contigo. En su mente, Jeremías visualizaba rostros de aquellos que lo habían despreciado, quienes, envueltos en sus propias certezas, no lograban comprender que las palabras de verdad no eran espadas, sino faros en la noche. De algún modo, ese rechazo se convertía en polvo bajo sus pies congelados, un recordatorio constante de que su mensaje trascendía la aceptación humana. Cerró los ojos, y en la oscuridad se dejó envolver por la tranquila presencia del que nunca lo abandonaría. Así es como comienza el exilio, pensó, pero esta no era una historia cualquiera de destierro, habían arrancado su cuerpo de la luz del día, pero nunca podrían arrancar su espíritu de la presencia divina. Las lágrimas que brotaban de sus ojos no eran de desesperación, sino de comprensión del incierto propósito que se desplegaba ante él. La misericordia divina lo había sostenido hasta este terrible instante, y más allá, Jeremías comprendía que el barro aplastante era fértil terreno de transformación. En este momento inerte, sin futuro visible, comenzó a descifrar las lecciones ocultas en su sufrimiento. El peso de la soledad física se convirtió en una carga ligera bajo el manto de confianza y fe que, como un cálido abrazo, envolvió su ser. Jeremías se dio cuenta de que estaba abriéndose paso a través de un viaje de revelación, donde la humanidad, en su insolente libertad, no podía detener la corriente divina que hablaba a su alma. Mientras la lluvia empezaba su desfile sobre la tierra, las gotas se filtraban anhelantes por las paredes del pozo, susurrándole a Jeremías el lenguaje del cielo. Allí, en la bruma de aquel destierro, comprendió que el silencio era una vía, un canal por el cual su corazón escuchaba la música de otras esferas. Cada sonido, cada resbalón fugaz del barro, era una nota en una sinfonía eterna que le recordaba la promesa de un amor inmortal. Habitó aquel espacio sombrío como si fuera su hogar, no con la resignación del que se rinde, sino con la aceptación del que entiende. A pesar de las profundidades de su encarcelamiento, sintió crecer en su interior una libertad que sobrepasaba cualquier castigo terrenal. El eco de su voz, que una vez resonó con fuerza, ahora reverberaba dentro de él, modulando en una plegaria continua que ascendía a través del pozo como columnas de incienso sagrado.
En esos momentos de intensa reflexión, la imagen de un futuro incandescente se fue formando. La oscuridad, quejó la carne, se desplomaba en fragmentos bajo la luz de la fe renovada. Jeremías era consciente de que su destino no había terminado en un pozo de sombras, más bien, había nacido un nuevo capítulo donde lo temporal es vencido por lo eterno. Desde este punto de partida, las palabras de vida que habitaban su corazón comenzaron a latir con un propósito redoblado. Así fue como Jeremías comprendió la naturaleza del destierro como un pasaje al despertar. En el abrazo constante de su Creador, su espíritu encontró una verdad inquebrantable. El frío pozo se convirtió en el telón de fondo de una poderosa lección que transformaría su alma, finalmente, al mundo que esperaba ansioso por un destello del cielo. Con cada aliento, Jeremías confirmaba su llamado, reconociendo que nunca había estado verdaderamente solo. Capítulo 2. El clamor de la tierra silente. En lo profundo de aquella fosa, donde la luz del sol apenas lograba llegar en languidecidos destellos, Jeremías se encontró rodeado por el abrazo de un silencio impenetrable. El eco del agua goteando era su única compañía, una música sutil y persistente que rompía el vacío ensordecedor. Cada gota que caía evocaba el tic-tac de un reloj divino, midiendo no el tiempo humano, sino el tiempo celestial, un recordatorio constante de que todo está bajo el designio perfecto de Dios. Jeremías, exhausto y no obstante inquebrantable, se recostó contra la pared de barro, sintiendo en su piel la frialdad de la tierra, como si fuera un aliento ancestral, una voz apagada de aquellos que antes habían conocido el mismo desamparo. Pero dentro de su alma, una llama ardía con un vigor que el barro no podía sofocar, una confianza sobrenatural en el plan divino que se alzaba como un estandarte contra la desesperación. Desde la penumbra, Jeremías comenzó a comprender que su aislamiento no era un castigo, sino una apertura a la profunda comunión con el Creador. Las barreras físicas del pozo se desvanecían en la vastedad de su fe, y cada latido de su corazón se sincronizaba con un susurro celestial, un susurro que fluía desde los confines invisibles más allá del mundo físico, susurrando promesas de propósito y de esperanza. La tierra a su alrededor, enterrada en el pozo, parecía cobrar vida espiritual. Jeremías se maravilló al sentir que incluso en este rincón olvidado, la creación misma cantaba alabanzas a su Hacedor. Era como si la tierra guardara sus propias historias de redención y sufrimiento, historias entrelazadas con la trama misma del gran tapiz de la existencia. Era un teatro sagrado en el que él, aunque solo un hombre, era llamado a jugar su papel con devoción. Como un navegante en un mar de oscuridad, Jeremías exploró los confines de su interioridad espiritual. La soledad física era un aula divina donde lecciones invisibles se revelaban sin palabras. La tierra silenciosa y el agua goteante eran testigos de su meditación, y en sus visiones, comenzó a discernir la figura de un Dios que nunca se ausentó, un Dios cuya presencia brillante arrojaba sombras de ignorancia hacia la claridad del entendimiento puro. Jeremías tuvo la revelación de que su sufrimiento era una semilla plantada en terreno fértil, destinada a florecer en la bondad y la sabiduría cuando llegara el momento adecuado. La oscuridad se transformó en terreno fértil para el crecimiento interior y la introspección, un recordatorio de que la luz de la verdad se fortalece ante el rigor de la adversidad. Aquel pozo, diseñado para ser un lugar de fracaso, se convertía en un santuario sagrado donde la fe de Jeremías alcanzaba nuevas alturas. El tiempo fluía en una danza quieta, y cada momento proporcionaba un lienzo donde Jeremías pintaba sus oraciones y súplicas, que ascendían como incienso ante el trono de Dios. Su voz, aunque físicamente atrapada, encontró libertad en un lenguaje que solo los corazones conectados con lo sagrado pueden comprender. Su clamor no era otro que el de la creación misma, clamando por la redención y por un mundo restaurado con la justicia divina. La tierra silenciosa del pozo era, también, una metáfora de las almas que aún dormían, ignorantes del llamado resonante del amor divino. Jeremías vio en su situación una misión más allá de la profecía, una misión para despertar corazones endurecidos, para encender la llama de la esperanza en aquellos que se sentían enterrados por las pesadas cargas de la duda y el miedo. Y así, a medida que el pozo envolvía a Jeremías en el silencio tangible, la voz de Dios se volvió más clara. Era un testimonio de la verdad que perdura, de una herencia de fe, legada de generación en generación, que ningún pozo, ni siquiera el más profundo, podría silenciar. En este santuario terrestre de barro y sombras, la fe de Jeremías se elevó como una torre indestructible hacia los cielos.
Fue entonces, en medio de este silencio sagrado, que Jeremías se dio cuenta del poder de su clamor. La fe no era simplemente un faro para iluminar su propio camino, sino la piedra angular de la fortaleza que él debía construir para aquellos cuyos ojos aún se cerraban al alba prometido. Sus palabras perpetuas comenzaron a formar un puente entre la tierra y el cielo, una intercesión que él nunca dejaría de hacer, hasta que la tierra, por fin, se conciliasen con la verdadera luz. Capítulo 3. La voz que no se rompe. Encerrado en la penumbra del pozo, Jeremías se enfrentó a un silencio que retumbaba con una intensidad que pocos podrían soportar. Era un murmullo sordo creado por la inmensidad de la soledad, un vacío que, si uno no tiene cuidado, puede colarse en el corazón y robar cualquier atisbo de fe. Pero Jeremías no era cualquier hombre. Su silencio no era un enemigo, sino una pizarra en blanco donde la voz de Dios escribía sus misterios. Los días se sucedían con monotoneidad, pero en la mente de Jeremías, cada momento estaba impregnado de vibrante revelación. En la quietud, aprendió a escuchar lo que los ocupados en la superficie raramente perciben, el susurro de lo divino. La tierra alrededor del pozo era un lugar de olvido, pero allí dentro, el profeta encontraba el tiempo detenido, un instante perpetuo iluminado por la presencia de Dios que resonaba en su alma. Fue en ese estado de reflexión que comprendió las rejas invisibles que encerraban al mundo exterior, eran barros de incredulidad y miedo. Jeremías vio que los verdaderos prisioneros no eran aquellos cautivos en cárceles de barro y piedra, sino los que huyendo de la verdad, se encerraban por elección en la duda y el desconcierto. Ellos ignoraban que la libertad se arraiga en la fe, y es precisamente en su privación que uno puede escoger la verdadera libertad. El profeta pensó en sus ancestros, en historias imborrables de liberación y rebeldía contra la opresión. La prisión terrenal en la que se encontraba, las paredes húmedas que lo rodeaban, eran efímeras comparadas con las cadenas que la humanidad se impone a sí misma. Jeremías, en la oscuridad, dejó que su corazón se encendiera con la luz de la esperanza, una luz que no puede ser sofocada ni siquiera por el más profundo abismo. Con cada día transcurrido, Jeremías tejió con sus oraciones un manto de resistencia y fe, cubriendo el espíritu de aquellos que enfrentarían futuros muros de sombra. En la penumbra, su voz no se apagó, resonó incansablemente hacia el cielo como un incensario de plegarias, subiendo en espirales invisibles, llenando el aire con su fragancia persistente. Y así, los ecos de su devoción rebotaron en las paredes endurecidas por la indiferencia de sus captores. Las palabras que brotaban de sus labios no eran solo dirigidas a Dios, sino a ellos, como un testimonio viviente de la voz que no se rompe. Se dio cuenta de que, al ser apartado, no había sido silenciado, sino que se le había otorgado el regalo del tiempo para transformar su fe en una canción sin final que se eleva por encima de las murallas terrenales. Durante las noches estrelladas, cuando las estrellas parecían desaparecer tras un manto de oscuridad, Jeremías discernía un plan más grande. Hay un propósito en cada sombra y un sentido en cada silencio, pensaba. Los astros no se han extinguido, siguen ahí, imperceptibles a los ojos humanos, pero reales y constantes en la bóveda celeste. Así es la verdad, indestructible. La fe de Jeremías se convirtió en esas estrellas ocultas, brillando incansablemente en el vasto cielo del propósito divino. La revelación fue su compañera constante, un visitante amable que borraba los bordes agudos del aislamiento. Jeremías entendió que incluso un pozo puede ser una cátedra sublime de educación espiritual. Las enseñanzas que recibía eran como agua viva que llenaba su ser, desbordando con amor y sabiduría que, algún día, serían compartidos con un mundo sediento de sentido. Para los que aún viven sumidos en la sombra, la historia de Jeremías nos recuerda que la tribulación no es más que una etapa del viaje, el momento antes del amanecer eterno del amor divino. Desde lo profundo del pozo, su historia se transformó en un faro, un canto de redención destinado a romper las rejas invisibles de aquellos que sufren en silencio. Ayúdanos a que este mensaje de fondo llegue a más corazones. Suscríbete, regala un me gusta, y comparte en los comentarios las señales espirituales que has experimentado en tu trayecto de fe y revelación. Capítulo 4. La misericordia en forma de hombre. En el silencio inquietante de aquel pozo oscuro, un rayo de luz irrumpió con la sutileza de un susurro bienvenido. No era un destello del sol que había comenzado a olvidar, sino una luz forjada por la compasión.
En los recovecos de un destino escrito desde tiempos antiguos, Ebed-Melech, un hombre de tierras etíopes, había escuchado la llamada inefable del cielo. Con cada paso que daba hacia el corazón de las tinieblas donde Jeremías yacía, era guiado por la misericordia divina. Ebed-Melech era un sirviente en la corte del rey, y su corazón latía con una misión que superaba la simple obediencia a los deseos terrenales. Bajo el cielo vigilante, su alma sensible había percibido la injusticia como un clamor que no podía ignorar. La voz de una verdad insuperable lo impulsó hacia el rey, y sus palabras, tejidas con coraje y respeto, buscaron abrir un nuevo amanecer para el profeta encarcelado. El palacio del rey era un laberinto de intrigas y susurros, en el cual Ebed-Melech caminaba con pasos impregnados de propósito y devoción. En el interior del salón real, el aire parecía espeso con la anticipación de un cambio necesario. Allí, el rey, una figura imponente en su trono, escuchó la súplica de Ebed-Melech. Este hombre, más acostumbrado a las tareas simples del día a día, ahora hablaba con una convicción que provenía de un lugar más allá de lo terrenal. La petición era temeraria, pero la presión de la verdad no podía ser contenida. Ebed-Melech explicó con elocuente sinceridad que Jeremías, un hombre dedicado a Dios, estaba sufriendo injustamente, olvidado en el abismo de sombras. Sus palabras resonaron en las paredes antiguas del palacio, presagio de un posible despertar en el rey, cuya alma aún no estaba completamente perdida a la dureza de su posición. Ebed-Melech apeló no solo al deber del rey hacia su pueblo, sino al eco de misericordia que habita en todo ser humano. ¿Qué es un rey, después de todo, sino un siervo al principio de la justicia y la bondad? ¿Qué mundo construiremos si dejamos que la voz de una revelación se desvanezca en el silencio de un pozo? El corazón del rey, tocado por la urgencia de la verdad, se ablandó como el sol que derrite la escarcha de la mañana. Dio su consentimiento para el rescate de Jeremías, un rescate que fue menos una concesión a la súplica de Ebed-Melech y más una liberación de la indiferencia que había oscurecido sus decisiones pasadas. Así, Ebed-Melech, con la autorización del rey, organizó el rescate. Reunió a un pequeño grupo de hombres, tan resueltos en su misión como él. Llevaban consigo cuerdas reforzadas no solo con el entrelazado de fibras, sino con la esperanza ferviente de una fe que se niega a desvanecerse. Esas cuerdas, hábilmente tejidas por manos dedicadas y corazones determinados, serían el puente entre el abismo y la luz, entre lo perdido y lo encontrado. Mientras se preparaban, el profeta Jeremías, en el mismo pozo, continuaba sus oraciones, cada palabra un eco profundo en la cámara escondida de su fe. Sin saber del inminente rescate, su alma no dejó de buscar a su Creador, susurros que tejían una escalera de alabanzas al cielo. Cuando Ebed-Melech llegó al pozo, sus ojos se encontraron con la oscuridad abajo, su labor aún velada por la penumbra. Pero en su interior, una llama de certeza ardía con la intensidad del mediodía. Ataron las cuerdas con cuidado, cada nudo un símbolo de la resolución de un Dios que no olvida a sus hijos, cada trenzado un recuerdo de que incluso en la profundidad del sufrimiento, hay manos dispuestas a salvar. Jeremías vio el rayo de luz finalmente descender, el mensaje silencioso pero poderoso de que no estaba solo. Apresuradamente, se preparó para el ascenso, permitiéndose un momento de gratitud, un agradecimiento no solo a su Dios, sino a su rescatador desconocido cuyo corazón había sido tocado por la misericordia divina. Por fuera, fue un acto de rescate, por dentro, era la manifestación tangible de una fe que desafía y trasciende cualquier intento humano de silenciarla. En el cruce de caminos donde la lucha de Jeremías y la acción de Ebed-Melech se encontraron, el poder de la luz se apoderó de las sombras. El pozo oscuro no era un lugar de sepultura, sino un seno donde la fe podía crecer y tomar vuelo. Ebed-Melech, al ver a Jeremías alzarse desde la sombra hacia la luz, entendió que había sido un instrumento en un plan mucho más grande, una misión orquestada por la mano invisible de un Dios que nunca abandona. La misión había sido un acto de valor, sí, pero más allá de la valentía, había sido un acto de obediencia a una llamada que vino de lo más profundo de su ser. Ese día, en el acto de rescate, se tejieron historias de redención y esperanza, entrelazadas en las vidas de quienes se atrevieron a actuar. El pozo ahora quedaba vacío, pero el mundo más allá había ganado una lección eterna: la fe puede mover montañas, y la compasión es el camino pavimentado por el corazón de Dios, que dirige sus pasos en el misterio de sus designios. Y así, el eco de la misericordia en forma de hombre resuena a través del tiempo,
susurrando al oído de aquellos dispuestos a escuchar que el amor y la verdad no conocen obstáculos insuperables. Capítulo 5. El ascenso hacia la promesa. El aire en la profundidad del pozo era denso y el tiempo parecía haberse congelado en un susurro interminable de silencios y sombras. Jeremías aguardaba, su alma entrelazada con una fe que se fortalecía con cada latido de su corazón solitario. No sabía cuánto había pasado desde la última vez que vio la luz del día o sintió el calor del sol abrazando su piel. Sin embargo, en lo más profundo de su ser, conservaba la certeza de que Dios no lo había olvidado. Fue entonces cuando, de repente, un suave murmullo fracturó el silencio. Desde arriba, una voz cargada de compasión y propósito descendió hasta él. Era Ebed-Melech, el hombre radiante que había sentido la llamada divina a través del susurro de la misericordia incrustada en su alma. El etíope, actuando con una valentía nacida de su amor por la justicia, había logrado convencer al rey de que Jeremías merecía la libertad que el mismísimo cielo le había prometido. Con movimientos cuidadosos y manos firmes, Ebed-Melech tejió una cuerda con harapos y retazos, cada nudo anudado con devoción, formando así un puente entre el abismo y la gracia. Su corazón había comprendido que a veces, el auxilio celestial no descansa en milagros abruptos, sino en actos sencillos de amor y decisión humana. En el silencio sagrado de aquel momento, el hombre envió su mensaje de esperanza, haciendo descender la cuerda hacia Jeremías. Con una mezcla de anticipación y reverencia, el profeta alzó la mirada desde los confines de su prisión terrenal hacia la luz que comenzaba a filtrarse. Sus manos, encendidas por la necesidad de redención, alcanzaron el extremo de la cuerda con un fervor que resonaba con cada fibra de su fe. El ascenso comenzaba, no solo físico, sino un viaje simbólico de la oscuridad hacia la promesa, de la desesperanza a la redención. Jeremías se aferró al Laiflans con la convicción de aquellos que saben que cada paso que eleva está respaldado por un propósito divino. Su cuerpo, desgastado por el encierro, encontró nueva fuerza con cada tramo vencido, su espíritu encendido por la certeza renovada de que no había sido olvidado. El trayecto hacia la superficie no fue simple. A medida que subía, Jeremías sentía el peso de sus días en la penumbra resistiendo, como si las sombras mismas intentaran retenerlo en su abrazo lúgubre. Pero con cada tirón, cada movimiento, recordaba el poder inquebrantable de la verdad que habitaba su alma. Aquellas paredes de barro y absoluta oscuridad no serían a donde su testimonio terminaría, sino donde realmente había comenzado a florecer. A su alrededor, el pozo que había sido su prisión se transformaba en una cuna de revelación. Las sombras murmuraban testimonios del pasado, como ecos de batallas libradas y palabras que habían desafiado el peso de la adversidad. Y, sin embargo, fue su determinación inexpugnable, su abandono a la voluntad de Dios lo que escribió su historia de redención. Finalmente, después de lo que parecía una eternidad y un instante a la vez, Jeremías emergió de la boca del pozo. La luz del día lo envolvió, cálida y rica, como el abrazo de un padre esperando a un hijo perdido. Sus ojos, acostumbrados a un exilio de sombras, parpadearon ante la magnificencia del sol, la claridad batiendo suave contra su rostro. En pie, al lado de su Salvador, Jeremías respiró el aire fresco de un mundo que había continuado girando en su ausencia, reafirmando el propósito en cada inhalación. El profeta, símbolo de la resiliencia del alma y del poder redentor de la fe, miró a Ebed-Melech con una gratitud que iba más allá de las palabras, pues entendía que, para ambos, aquel momento no era solo un simple acto de rescate, sino la manifestación tangible de la providencia divina. Juntos, dieron los primeros pasos hacia el horizonte, sus corazones sincrónicos con la promesa que se extiende más allá de las pruebas, hacia un futuro donde la verdad siempre encuentra su camino a través de las sombras. Las palabras de Jeremías, afiladas por la verdad eterna y arraigadas en su experiencia de la redención, se preparaban para arrojar luz en los rincones más oscuros, para que aquellos que escucharan pudieran encontrar su propio camino hacia la promesa de un amor inquebrantable y una salvación infalible. Capítulo 6. La luz que todo revela. Al salir del pozo, Jeremías se encontró ante un mundo que, por un breve pero eterno instante, pareció detenerse. El cielo se extendía sobre él, vasto y espléndido, como si lo estuviera abrazando. El sol, un anciano inmortal de luz y calor, le extendía sus rayos dorados en un gesto de bienvenida que llenaba de vida el rostro del profeta. Jeremías respiró profundamente,
permitiendo que el aire puro y fresco recorriera sus pulmones, limpiando las huellas del encierro y la penumbra, nutría su espíritu fatigado. Mientras parpadeaba al sol, una claridad indescriptible inundaba su ser, como si aquella luz celestial atravesara no solo su cuerpo, sino también su alma. Era una revelación, un recordatorio de que cada experiencia, por oscura que pareciera, era parte de un diseño divino, uno que escapa a la comprensión humana, pero siempre lleva al bien de aquellos que confían en él. Lo que para muchos habría sido un retorno al mundo físico, para Jeremías era un renacimiento espiritual. Poco a poco, la conmoción de haber sido rescatado daba paso a una renovada percepción de su propósito. Ya no era el hombre que había descendido al pozo. La oscuridad de aquel lugar había trabajado en él, no para sofocar su llama, sino para avivarla aún más. La soledad había sido un crisol donde se forjó una fe inquebrantable, y sus días en la penumbra fueron testigos de conversaciones profundas con el Creador, que volvió a marcar a fuego la verdad en su corazón. Observó a Ebed-Melech, quien aún lo miraba preocupado, como si temiera que la experiencia de Jeremías lo hubiera dejado quebrado. Pero los ojos de Jeremías brillaban con una luz que disipó todas esas dudas. Aquel brillo era indeleble, una chispa que había encontrado su combustible en la prisión del dolor y había emergido como una fogata de devoción y certidumbre. Ebed-Melech, humilde y abnegado, había sido el instrumento de Dios para llevar a Jeremías de nuevo a la luz del día. En la mirada de este hombre sencillo, Jeremías vio la silueta de un ángel terrenal, un ser humano que había respondido al susurro divino con valentía y fe, desafiando las sombras del poder humano. En su gesto se encarnaba la verdad de que nadie está solo en su sufrimiento, que la mano de Dios actúa a través de aquellos que se atreven a escuchar y actuar conforme a ese llamado. A medida que Jeremías se dirigía hacia la ciudad, el sol, ahora más alto en el cielo, acompañaba su viaje. Reconocía que su destino aún no estaba cumplido. Esta nueva oportunidad era un mandato, una señal de que su voz debía resonar más alto y más clara que nunca. Aquella luz, que al principio abrumaba, se transformó en la compañía de un amigo cercano, iluminando su camino y revelándole que su misión profética había sido renovada y reforzada. Con cada paso que daba, sus pensamientos se centraron en el pueblo que necesitaba desesperadamente escuchar el mensaje del Creador. Sabía que su verdad, aunque imperturbable, encontraría oposición en los corazones endurecidos por el miedo y la ignorancia. Pero eso no amedrentó a Jeremías. Su tiempo en el pozo le había enseñado que la verdadera fortaleza nace de la convicción y la certeza de que Dios está presente, incluso en los lugares más oscuros. Llegó a las puertas de la ciudad, un hombre formado no por las sombras de sus circunstancias, sino por la luz de su fe. Jeremías sabía que su mensaje sería como un río que fluye, imparable y claro, delineando caminos de vida en un desierto de tinieblas. Y cuando se detuvo brevemente y alzó su mirada al cielo, agradeció por la luminaria que ahora iluminaba cada rincón de su ser. Con gratitud y resolución, se dispuso a cumplir con su cometido, consciente de que había sido iluminado por la luz que todo lo revela, una luz que debía compartir. Para convertir cada rayo de luz en un halo de esperanza para otros, compartamos la verdad que libera y transforma. Ayúdanos a que este mensaje llegue a más corazones. Suscríbete, comparte tus pensamientos y experiencias espirituales con nosotros. Que la luz de la verdad siempre guíe tu camino y el eco de sus revelaciones resuene eternamente en tu interior. Capítulo 7. La voz restaurada. En el eco reverberante de un mundo transformado, Jeremías se levantó desde las cenizas de su confinamiento con ojos que habían visto la propia esencia de la eternidad. El pozo que había sido su sombra ahora yacía a sus espaldas como un recordatorio de que los caminos de Dios, aunque envueltos en el misterio, siempre culminan en la luz reveladora de la verdad. El aire que acariciaba su rostro con suavidad después de su liberación parecía darle la bienvenida no solo a la libertad física, sino a un renacimiento espiritual que palpitaba con la energía del amor divino. Jeremías, restaurado y fortalecido, se adentró de nuevo en un mundo que no había cesado de girar en su ausencia. Sus pasos, firmes y seguros, resonaban como un tambor que marcaba el ritmo de una misión renovada. A medida que caminaba por las calles de Jerusalén, sus pensamientos se entrelazaban con las imágenes de aquellos días de introspección forzada. Recordó cómo cada gota de agua que goteaba en el pozo se había convertido en una palabra, una pieza de un rompecabezas que ahora encajaba en su mente.
Jeremías había aprendido que la verdadera prisión nunca había sido el pozo, sino la indiferencia de los corazones endurecidos por el miedo y la resistencia a la verdad. Frente a él, el bullicio del mercado se extendía como un mareo de voces, pero en cada cara encontraba un reflejo de su propia travesía. La gente seguía con sus vidas, sin percatarse de que en su ciudad caminaba un hombre que, aunque había sido callado, ahora llevaba en su pecho una luz que ningún pozo o prisión podría extinguir. Llegó al templo, el lugar sagrado donde musitó sus primeras oraciones y donde las palabras de Dios habían cobrado vida en su interior. Aquí, entre las columnas de piedra, Jeremías comprendió que su voz, una vez renovada, debía levantarse por encima del silencio. Era aquí, en este santuario de fe, que la voz restaurada de Jeremías resonaría para traer las noticias del amor inquebrantable y la misericordia infinita de Dios. Con el sonido de las palomas que revoloteaban sobre su cabeza y el murmullo constante de las oraciones, Jeremías se posicionó en el centro del atrio. Los fieles, cada uno ocupado en sus propios rituales de conexión con lo divino, se detuvieron poco a poco, atraídos por la presencia de aquel hombre que una vez había sido profeta entre ellos, y que ahora regresaba, no simplemente como una voz, sino como un testimonio viviente de la fe inquebrantable. Sus palabras, al comienzo un susurro, florecieron en un río de elocuencia que acariciaba a cada oyente, penetrando las capas de escepticismo con la certeza de una verdad vivida. Jeremías habló del pozo, no como un episodio de desesperación, sino como la caldera en la que se forjó su entendimiento del propósito divino. Sus días en la oscuridad habían sido la simiente de una nueva comprensión, y era esta sabiduría, en parte dolorosa y en parte gloriosa, lo que ahora compartía. A través de su relato, Jeremías no llamó a la gente a apartarse de sus caminos, sino a encontrarse a sí mismos en el reflejo del amor de Dios, a ser valientes en sus propias tinieblas y a buscar la luz que se esconde en cada rincón de su ser. Su voz restaurada se convertía en un llamado a la verdadera libertad, no la de los muros que caen, sino la de los corazones que se abren. El sol, ahora alto en el cielo, bañaba el templo en una luz dorada que parecía sellar el encuentro entre lo humano y lo divino. Jeremías, habiendo cumplido con la misión de su verdad restaurada, dejó que el silencio volviera a florecer, un silencio que ahora llevaba el murmullo del amor transformador. La multitud se dispersó, pero los corazones que habían escuchado aquel día se llevaron consigo la promesa de que la voz de Dios nunca se apaga, sino que resuena en la eternidad. Jeremías, en paz con su misión y con el pozo que paradójicamente lo había salvado, salió del templo. El camino no había terminado, la voz restaurada debía seguir proclamando el misterio y la gloria de aquel que no abandona a los suyos. La historia de Jeremías permanecía como una crónica viva de que ninguna noche es eterna, que la verdadera cadena es el miedo y que el amor divino es un faro que guía incluso en los momentos más oscuros. La verdad, brillantemente sencillamente, siempre encuentra su camino, y en su resplandor, Jeremías supo que la vida y la misión se entrelazaban en una danza destinada a durar más allá de las estrellas del cielo. Epílogo, la verdad que redime. En medio de los ecos del tiempo y bajo el manto eterno del firmamento, la historia de Jeremías encuentra su resonancia en el corazón humano. Es un relato que se despliega como las sendas del viento, soplando suavemente las páginas del alma, recordándonos que, en las profundas sombras de la vida, la verdad divina siempre germina. La oscuridad, con su abrazo envolvente, se convierte en la cuna del resurgimiento de la luz, y ninguna sombra es lo suficientemente profunda como para apagar el resplandor de la verdad eterna. Jeremías, cuyo cuerpo soportó la frialdad del pozo, ahora es una figura grabada con trazos imborrables en la tela del tiempo terrestre. Lo que fue una prisión se transformó en una cantera de revelaciones, donde cada pensamiento y suspiro se convirtió en plegarias que escalaban los muros de barro, alcanzando las atalayas celestiales. Frente a la fragilidad del hombre, se erigió la fortaleza de la fe, frente a la impotencia, la voluntad divina tejía un lienzo de esperanza y redención. A través de los ojos cerrados por la oscuridad, Jeremías vio lo que muchos con ojos abiertos nunca han vislumbrado. En el pozo de sombras, Dios hablaba, y sus palabras eran estrellas en la noche espiritual de Jeremías. Cada latido de su corazón marcaba el ritmo de una sinfonía celestial, una partitura divina que iluminaba su confinamiento. La fe, su compañera inquebrantable, era la linterna que ardía en las penumbras de su encierro, guiando sus pensamientos hacia los cielos infinitos. La historia no termina simplemente con el rescate de Jeremías.
Es, más bien, el comienzo de una vida transformada, de un profeta que emerge fortalecido y renovado. La cuerda tejida por manos compasivas no solo elevaba un cuerpo, levantaba una voz, una verdad que el tiempo había intentado silenciar. Al emerger del pozo, Jeremías no llevaba solo barro en sus ropajes, portaba la luz escrita en su alma, la cual ahora resplandecía con una intensidad imposible de apagar. Esa misma luz es la que nos ofrece, a nosotros, en nuestras luchas cotidianas. Nos recuerda que nuestro papel es el de portadores de la verdad, heraldos de la bondad que trasciende nuestra comprensión. A través del ejemplo de Ebed-Melech, el amable rescatador, aprendemos que la compasión es la cuerda que nunca se rompe, el puente que une las islas de la desesperación y la esperanza. En cada gesto de humanidad, en cada acto de amor, podemos ser la luz que ilumina el camino hacia la salvación. La historia de Jeremías es más que un relato antiguo, es un mensaje eterno que sopla a través de los siglos. Nos invita a comprender que nuestros pozos personales, nuestras luchas y pruebas, son espacios en los que la fe puede crecer más fuerte que la adversidad. Estamos llamados a ser faros que, en medio de las tormentas, guían con su luz a quienes están perdidos en las sombras. En cada corazón dispuesto, la verdad divina encuentra un hogar, una llama que arde con la promesa de redención. A través de la historia de Jeremías, entendemos que la oscuridad es solo un preámbulo del amanecer inevitable. Ningún pozo puede contener la luminosidad de la verdad divina, y ningún corazón dispuesto está más allá del alcance de su amor. En cada reto y sombra, recordemos que la fe es nuestra cuerda hacia la salvación y que la bondad humana es el canal de la misericordia divina. Para más historias como esta que inspiran y elevan, suscríbete y da clic en Me gusta. Que tus días estén llenos de claridad y revelación. Si esta historia tocó tu corazón, te invito a acompañarnos en este viaje de revelación continua. Dale like, comparte este mensaje y suscríbete para no perderte las próximas escenas donde la palabra se convierte en imagen y cada enseñanza deja huella. Porque en Enigma Divino, cada historia es una semilla y cada alma, tierra fértil.